¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros en el Personal Branding Lab Day edición 2025 México a Ami Buendía. ¿Qué tal, Ami? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantada de estar aquí contigo, Guillem, y con todos los amigos de aquí, de España y del otro lado del charco. Bueno, yo le puse el apodo hace un tiempo de Lady Energía y hoy vais a comprobar que efectivamente es así. Es Lady Energía, energía pura, en estado líquido, sólido, gaseoso, en todos los estados. O sea que... y ahora vais a ver un poquito por qué. Pero dejadme que os cuente, sacado de su firma de mail, os voy a hacer una biografía sacada de la firma de mail de una persona, porque es brutal lo que llega a contar ahí. Primero, es conferenciante y formadora e impulsora de valientes. Ami, cuéntanos esto de impulsora de valientes. Mira, pues justamente hablando de marca personal, ¿no? Y de también de diferenciarte y de encontrar eso en lo que tú vibras y tienes tu lugar, pues yo me di cuenta por mi propia experiencia de vida, ¿no? Cuando ya vas cumpliendo años y ya tienes esa capacidad de poder extraerte, ¿no? Y verlo desde arriba un poquito y darle sentido a tu sentido de propósito y misión, pues yo me di cuenta que al final mi vida estaba vinculada a guiar a otras personas a descubrir sus sueños, darles herramientas para ir a por ellos y, por tanto, ser valientes. Entonces dije, bueno, mi profesión dentro de ser periodista y de dedicarme, bueno, pues a conferencias y formación y tal, pero, ¿qué es lo que yo aporto de diferente al resto de conferenciantes y formadores y tal? Digo, pues yo creo que es justamente que saco a las personas de su zona de confort y las impulso a ser valientes y a por los sueños. Así que de ahí, pues me vino... de hecho, tengo que decirte que el nombre también... Tengo la suerte de que tú me pusiste un apodo muy bonito, ¿no? Que no sé si... Bueno, lo digo, ¿no? Que es Lady Energía, que a mí me encantó. Y luego me lo puso también un mentor que tuve, ¿Ah, sí? que me Qué dijo, bueno. sí, me dijo, tú eres una impulsora de valientes. Y dije, pues de los mentores como Guillem, como Alberto en este caso, pues me quedo esos nombres y lo hice mío. Bueno, digamos Sí. el nombre, va, digamos el nombre. Alberto, Alberto García Casillas se llama, sí, sí. venga, que así hacemos un poco de Sí, es un publicidad de hombre mentores. Claro que maravilloso sí. que sabe muchísimo de tema de... Él te ayuda a encontrar tu lugar dentro del mundo de las conferencias, sobre todo, ¿no? Claro. Tu voz. Así que sí, es un crack. Bueno, voy a seguir con la introducción porque nos hemos parado con la impulsora de... Pero también es Sí, colaboradora en un programa que lleva muchos años en Antena que se llama Emprende TV y sí. también en El País. ¿Cuántos años has estado ahí, Romero Con iba a Juanma decir? Romero. Juanma Romero, exacto. Juanma Romero. Pues Muchos, 9 ¿no? años y medio. 9 años y medio Ah, he estado con Juanma y he aprendido muchísimo porque al final y él de ahí... ti. ¿Qué? Y él de ti, créeme, créeme. Él también aprendió de ti. Hicimos muy buena, la verdad es que muy buena sintonía y Se yo, nota. aparte de ser un máster en televisión, ¿no? Y de aprender, que a mí me encanta, ¿no? El mundo de la tele siempre me ha gustado, pero a ser cada 15 días, pues, o incluso semanal, realmente pues es ese aprendizaje constante, pero sobre todo ahí, yo en ese programa hice ese cambio de mentalidad a ser emprendedora. Lo hice allí porque yo entré siendo contratada por cuenta ajena y en ese proceso, relacionándome con emprendedores, hablando de emprendimiento, investigando y bueno, pues estando en un programa, ¿no? Que se llamaba Emprende, pues ya ahí di el salto a ser autónoma y a cambiar esa mentalidad, ¿no? De alguna manera. Bueno. Bueno, yo te conocí en el Personal Branding Lab Day, Sí. pero también, sobre todo, leyendo tu primer libro, Un café con Chan. Para quien no lo sepa, Chan es el apodo de Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, correcto, uno de los cracks más importantes de la música, yo creo que a nivel mundial, ¿no? Si estamos en México, podríamos decir que Sí, yo creo que ahí también lo México es conocen, ¿no? locura, México es locura. Y seguro que tú lo has acompañado ahí. Bueno, Sí. me gusta mucho la historia de Ami porque ella cuando en su carrera profesional, en su- como, bueno, además es doctora en comunicación, poca broma, ¿eh? O sea que, digamos, ha sacado el tiempo, no sabemos de dónde, para conseguir ciertos hitos bastante interesantes. Pero el Café con Chan explica su búsqueda, digamos, casi casi irracional de un puesto de trabajo con el equipo de Alejandro Sanz. Pongo lo de irracional porque no te cansaste nunca, ¿no? Siempre, ¿cuándo tomaremos un café? ¿Cuándo tomaremos un Sí, café? Y durante años y años, hasta que él aceptó tu café, ¿no? sí. Esto es spoiler del inicio, pero creedme, vale la pena el libro por todo lo que explica y el final.
pero brutal. Ese libro, entonces me gusta, en tu trayectoria este libro explica dos cosas. Uno, tu relato personal de cómo conseguir algo cuando te lo propones, Ujú, ¿vale? Y ahí está la energía también, ujú, pero también eh, es un libro de marca personal. ujú, ¿Vale? Es un libro clarísimo de marca personal. Nosotros lo tenemos como un referente de marca ujú, personal porque explica cómo una marca personal puede ayudar a conseguir lo que quieras. Pero también habla de la marca personal de Alejandro Sanz. Un poco, ¿vale? Bastante habla de la marca personal de ujú, Alejandro Sanz, con lo cual es un libro. Pero fíjate que después de ahí sales con Mundo de Valientes. Eso fue 3 años más tarde, ¿no? El primero ujú. fue 2016, el segundo 2019, ¿no? Sí, Te 2019. lo sabes Mundo de perfecto, sí, Valientes. sí, sí, sí. Perfecto. Y este Mundo de Valientes, paro aquí un momento porque hay 2 libros más, pero paro aquí porque el Mundo de Valientes has conseguido hacer un vertical de ahí, Ujú, un vertical de muchas cosas. Entre ellas, la fundadora es fundadora de la Academia Mundo de Valientes. ujú, Pero no solo eso, sino que tienes un podcast que se llama Mundo de Valientes ujú, y tienes conferencias relacionadas con eso. Con lo cual, que sepáis que eh, se puede sacar mucho partido de las cosas. Ella sacó muchísimo de Un café con Chan porque es el libro que la dio a conocer ujú, dentro de este mundo de la marca personal. Eh, pero el mundo de Valientes para mí fue, bueno, el colmo, ¿no? Porque fue el que te ayudó a estar ahí, ¿no? Entonces, muy potente. Yo creo que tú lo presentaste en Barcelona y te vine a ver. Sí, te vine Mundo a de ver. Valientes, sí, Comimos con Nilton sí, Navarro. sí, verdad, verdad, Comimos verdad. con Nilton. Luego, ese libro también, o sea, el segundo libro, si el primero te posiciona, el Ujú, segundo te hiperposiciona ujú, en un área que es que todos tenemos un punto de valor, pero que no sabemos dónde está y hay que ujú, extraerlo fuera, ujú, ¿vale? Por tanto, eres un área profundamente energética, ¿vale? Con lo cual, ujú. el sentido de Lady Energía ya empieza a tener sentido ahí, ¿no? Viene Atrapachispas en 2022. Haznos una mini síntesis de Ujú. Chispas. Pues Atrapachispas nace teniendo yo a mis 2 niñas que tenían como 3 añitos en aquel momento y me empiezo como madre pues a decir, ¿qué le puedo enseñar yo a estas edades a mis hijas de para ser felices en definitiva, para encontrar su lugar, sus sueños, descubrirse? Y entonces decidí un poco esa misión que yo siento que tengo, ¿no? De guiar a las personas a descubrir sus sueños y darles herramientas para cumplirlos donde para mí la herramienta principal es la marca personal, llevé al mundo más infantil. Por supuesto, es un libro también para adultos, porque al final no deja de ser una fábula que te explica los pasos para construir una marca personal, que todo parte del autoconocimiento, de descubrirte, de saber qué quieres en la vida, de esos sueños, que sabemos que en el mundo de la educación esto, a pesar de todo lo que se sabe, no se sigue, o sea, sigue sin trabajarse. Te enseñan matemáticas, lengua inglés, pero no se trabaja, ¿no? En el descubrirte y qué quieres, qué te hace feliz. Entonces, este libro lo que buscaba era precisamente a partir de esas niñas que yo tenía, que se lo escribí un poco para ellas, pero al final para que cualquier niño, joven y por supuesto también adulto, ¿no? Pero de una manera mucho más sencilla, a través de una fábula, conecte con sus sueños y su plan de acción para cumplirlos y comunicarlos. O sea, la marca Bien, personal, vamos. genial extracto. Gracias a mí. Luego pasa algo, antes de publicar el último libro. ¿Qué pasó en 2022? Sí, bueno, aparte es que como lo compartimos Guillem y yo, porque fue un año, ¿no?, de que se movieron, El año de la bacteria. el año de la bacteria, que Tendríamos que poner un sí. adjetivo antes, pero no tendría buena sonoridad, ¿no? Eso siempre te lo dejo a ti, Bueno, porque tú vamos a eres el de dejarlo en los maldita nombres, el bacteria, va. publicista, así que el nombre que tú digas seguro que me encanta. Pero sí, el nombre, La ese puta fue el año de bacteria, la va. bacteria, por ahora le ponemos ese nombre. Y como le pasó a Guillem, pues a mí también, bueno, pues Bueno, el casualidades, caso de ¿no? Ami fue bastante más grave, porque casi se Sí, nos va al sí, otro mundo. sí, estuve más allí que aquí, pues bueno, al final fue una infección de origen desconocido que me entra por la garganta y que aquello que parecía una faringitis resulta ser una mediastinitis, que es una infección que había entrado por la garganta, pasando a corazón, Loca. pulmones, tórax
sepsis. Al final, sepsis con una mortalidad de un 70%, que me llevó a 4 operaciones en 5 días, a vida o muerte, porque la única manera que tenían de limpiar era abriéndote la zona del tórax, y hasta que descubrieran qué medicación te podía servir, que en mi caso pues fueron, como estaba diciendo, 5 operaciones limpiando esa pus, ¿no?, que iba generando la bacteria, y que bueno, finalmente poquito a poco intuyeron a través de una medicación genérica que parecía que podía dar bueno, iba mejorando, y bueno, y afortunadamente pues fue el resultado, pero aquello que es verdad que pues a mí me llevó al coma, me llevaron al coma, respiración asistida, y cuando por fin bajas de la UCI, yo que no había pisado prácticamente un hospital en mi vida más que para dar a luz, pues claro, de repente conocí todo el hospital me lo conocí. Y cuando ya por fin te bajan a planta, siempre yo estaba en un estado de que en cualquier momento me podían volver a subir a UCI, pero pues los riesgos de la UCI también es grande, ¿no? Entonces, bueno, me bajaban a planta, y ahí, claro, eso fue un choque fuerte para mí, porque me di cuenta que era una persona que dependía de todo el mundo. Al haberme llevado al coma, pues resulta que solo podía mover los ojos. Todo el cuerpo se había quedado atrofiado, solo movía ojos, entonces me tenían que dar de comer, me tenían que lavar, me tenían todo, ¿no? Una persona súper autónoma, que yo siempre he sido como muy independiente, y de repente también te das cuenta que tienes que saber pedir ayuda porque no te queda otra, y tienes que dejarte, ¿no? Cuidar. Y a su vez, aparte de tener que aprender a todo, a respirar, porque claro, llevar respiración mecánica, tus pulmones se quedan deshinchados, ¿no? Como 2 globitos, tienes que hacer muchísima rehabilitación física, que aquí, pues eso, celebrar cada pequeña cosita, ¿no? Que te iba, cómo ibas moviendo un dedito, cómo ibas moviendo un brazo, incorporándote, aprender a andar, aprender a todo, ¿no? Y ya lo último, pues es que por las limpiezas, que de hecho, bueno, pues aquí se ve un poco todavía la cicatriz del cuello, pues las limpiezas había hecho que se parara una cuerda vocal, y pensaban que lo que había ocurrido es que, claro, y lógico también, que con tanta intervención, pues me habían cortado el nervio que permite el habla, con lo cual no podía hablar. Entonces, solo Bueno, movía los esto ojos. imagínate, Sí, en una conferenciante, madre de sí, Dios. sí. Y parlanchina que soy, o sea, en todos los sentidos. Eso fue muy duro, porque lo físico, que es verdad que es muy heavy verte que no te puedes mover, pero yo me daba cuenta que el cuerpo era agradecido, y que, pues oye, cada día estaba como un poquito mejor. Entonces, bueno, era cuestión de tiempo, no sabía hasta dónde podría recuperarme físicamente, pero yo veía que iba para adelante, pero la voz no. Y los médicos me dijeron que seguramente me tendría que hacer a la idea que no iba a poder volver a hablar, y por supuesto mi profesión, que olvídate, y a eso sí Pero fue, tú no te lo fue creíste fuerte. eso, ¿eh? No, no me lo creí, no me lo creí, porque mira, yo me agarré a una cosa, y es, si Dios o la vida o quien, lo que sea, el universo, me ha permitido salir de esta con un 70% de mortalidad que tiene, es porque yo tengo una misión en esta vida, y mi misión, yo la encontré ya de hace unos años. Entonces, si me ha salvado, tiene que ser porque me tengo que, o sea, tengo que encontrar, si no, es verdad que llegó un momento que pensaba, digo, a lo mejor no tengo la voz de antes o la manera de expresar igual, ¿no? Yo no Pero noto gran diferencia, ¿eh? no, Me la estuve tengo mirando igual, la una tengo igual. conferencia tuya Sí, sí, sí. de Lab Day de hace años, No, no se nota gran diferencia, ¿eh? De no. verdad, ¿eh? Tengo la No, no, recuperación total, tengo la recuperación total en todos los sentidos, pero en aquel brutal. momento yo me decía, a pesar de lo que me decían los médicos, de que no, aparte era generalizado, ¿eh? Yo creo que es que tenían miedo, o sea, tenían miedo a decir, porque no lo sabían. Entonces, hasta que en una entrevista que le hicieron a Ainhoa Arteta, la cantante de ópera, ella le había tenido una cosa muy fuerte también, tipo lo mío, y ella encontró luz en un médico de Viena, en Austria. Sí. Y pues mira, solo un pequeño contacto que Lo tuve dices con él, en el libro del cual hablaremos ahora. Sí, lo sí, explicas ahí. pues Sí, sí. ese contacto que tuve con ese médico, o sea, de repente me dio una luz que nadie me la había dado. Es verdad que luego encontré como una seguidora aquí en España de este médico, que me llevó aquí en España, pero yo no la había encontrado hasta ese momento. Llevaba varios meses visitando logopedas, foniatras, de todo lo que, otorrinolaringólogos, y no había manera. Y así, ahí encontré luz. La luz fue, trabaja con ejercicios, ¿no? Con ejercicios varios, y confía. Progresa. Y confía en que sí. Y así fue, Sí, y sí. tardó, porque fue lo que más me tardó, pero vino, y vino con todo. Sí, sí. Y eso te llevó a escribir y lanzar en 2024 el libro
energía vitalista. Eso Por si es. no teníamos bastantes energías con los libros anteriores, este ya fue la culminación energética, fue como Sí, el cosmos, ¿vale? De la energía, que además me acuerdo de tu presentación en Barcelona, el día de San sí, Jordi, sí, del libro, que estuvimos juntos por ahí, que luego grabamos un episodio de podcast que, por cierto, recomiendo si alguien quiere entrar un poco en detalles sí. de este libro, en mi podcast lo podéis encontrar. Oye, fíjate qué trayectoria más chula, ¿no? Un café con Chan, Mundo de Valientes, Atrapachispas y Energía Vitalista. Supongo que algo tendrás en mente también para dentro de un tiempo, lo que sea, pero has conseguido consolidar muy bien una carrera que, por supuesto, está todavía en pañales para mí, Ujú, pero que, hostia, es una carrera con una solidez brutal, porque entre lo de la televisión, ujú. las colaboraciones del país, estos 4 libros y sobre todo las conferencias que has dado, yo creo que, vamos, nadie discute hoy que la voz de la energía en el mundo se llama Amy Bondía. Oh, qué ¿Vale? bonito, Es Guillem. un buen Muchas camino gracias. el que has tomado y que me gusta habernos alargado un poco en tu biografía porque en sí misma es una lección de marca personal, de cómo potenciar una marca a partir de un concepto que yo creo que es inherente a todo el principio y todo el final, que es la, la confianza y la energía un poco juntas, ¿no? Son dos factores Mm, que definen muy bien lo que es la marca. Tú hablabas de confianza un poco, pero también necesitas el valor y la energía, el valor, mundo de ujú, valientes, el valor y la energía para tirar todo esto para adelante. Hay mucha gente que desiste, que dice, uy, esto tarda demasiado, quiere decir que no mm, me voy a curar, pum, y se mueren, mm, ¿no? Y es cierto, y esto, bueno, yo viví un caso muy parecido en casa con mi mujer, mm, ¿no? mm. Que, vamos, todo el mundo la daba ya por muerta, le daban un pronóstico de 3 meses, otro de 2 y tal, y aquí está vivita y coleando, ¿vale? O sea que, Qué bueno, grande. y tiene un Cuando me lo brazo un poco contaste me hinchado y quedé tal, tiene alguna impactada. consecuencia Sí, colateral, pero sí. ha sobrevivido 25 años Wow, exactamente a esa wow. maldición. O sea que Fíjate. quien la sigue la consigue. Yo creo que este es un buen final de esa Sí, biografía. Y ahora vamos a hablar un poco, si quieres, a mí, del tema que nos traía, sí. que es cómo influye precisamente esa energía y esa salud en nuestra marca personal. Ujú. Creo que es, tú lo has dicho, tiene un peso muy, muy grande en nuestra marca, porque al final nuestra marca es nuestro reflejo de alguna manera. Cuando tú tienes una energía baja, estás en baja forma, ¿no? De alguna manera. Y eso lo vas a proyectar. Hay que pensar que si la marca lo que quiere es diferenciarte de un mercado, pues, muy parecido, muy global a día de hoy, ¿no? Compites con muchísima gente, no puedes ir, con la cabeza gacha, ¿no? Tienes que ir con toda la fuerza. Así que creo, y me gusta mucho el tema que me has planteado, como siempre me haces pensar, me haces reflexionar, porque yo nunca lo había pensado, pero es así, porque te das cuenta de que si no tienes esa confianza, esa fuerza que nace, para mí, siempre parto de ahí, del autoconocimiento, porque somos Sí, diferentes, hay gente que es más tranquila, gente que es más sí, sí. movida, hablas más, hablas menos, no importa, porque la marca personal, todas las marcas son estupendas. Lo que pasa es que tienes que conocerla y a cada uno la energía la muestra y la gestiona de una manera distinta. Lo Sí, importante es descubrir qué es lo que a ti te hace que esa energía esté en un estado alto, positivo. Que a lo mejor es hacer yoga y estás todo el día en modo zen, fantástico, pero eso a ti te hace que tu energía esté alta y por tanto que eso lo proyectas en tu marca. A raíz de esta pregunta que tú me lanzas, y como decía, siempre me haces pensar, yo recuerdo en la enfermedad, durante mucho tiempo, y creo que aparte lo llegamos a comentar en su momento, yo no publicaba nada en las redes, porque estaba centrada en mi recuperación 100%. En ya. ese momento mi energía estaba baja porque estaba, bueno, claro, había hasta a punto de morir y estaba reestructurando mi vida Hombre, por completo. tenías una justificación importante, ¿eh? De tener la energía baja.
Sí, pero lo que te quiero decir es que hay gente que le gusta compartirlo y que tienen un proceso Ya, de una enfermedad y están desde el minuto cero en una situación y les gusta estar grabándose. Si a ellos, esas personas, eso les sienten que les mejora su marca, pues seguro que proyectará coherencia. Pero para mí sí. no había coherencia. Entonces, en ese momento no tenía sentido para mí. La marca vino cuando ya me sentí fuerte. Aparte, llegué a tope porque llegué con el libro Atrapachispas, en fin, una serie de acciones, ¿no? Que salía la vida llena de fuerza, pero lo hice sin miedo a el olvido, ¿no? Porque muchas veces tienes ese miedo de, ay, si dejo de publicar, ay, sí. Y yo creo que hay que publicar en redes, hay que publicar libros, hay que publicar las cosas cuando sientes que te nace hacerlo, no por hacerlo, porque ahí tu nivel es alto y entonces realmente vas a proyectar ese bienestar y ese bienestar genera conexión con los demás. Y entonces, bueno, pues esa es un poquito la idea que yo tengo con el tema que me has planteado. O sea, me encanta, me encanta. Esto, desde el punto de vista de aplicación, a mí, si tuviéramos que contar un par de casos tuyos Ujú, que son experiencias prácticas y tal, no sé, yo había pensado el caso Chan o el caso Sepsis, que ya ujú. me lo has contado un poquito, pero dime experiencias prácticas momentos que te hayan ayudado mucho a dar un paso Sí. en tu marca personal, contado por ti. Sí, mira, en los dos casos, ya que como parte los hemos contado un poquito, una vez más vuelvo al autoconocimiento y al mirar para adentro. Porque yo, en mi caso, ahí está la fuerza. O sea, yo lo tengo clarísimo. Mi fuerza está en las raíces, en escucharme. Lo que te decía, cuando no estaba bien, no me apetece, o sea, no siento que deba publicar, no lo hago. Entonces, ¿qué me ayudó en esos momentos? Parar. Con Alejandro Sanz, el estar constantemente reseteando, o sea, haciéndome preguntas. Yo siempre me pregunto, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy hoy? Y yo me pongo puntuaciones. Eso lo hago cada día. Así Entonces, que bueno. Eso sí, está bien, ¿eh? Esto es una buena técnica, ¿no? Que podemos dar a sí, nuestros a oyentes. quien le Vale. sirva, yo la hago. Puntuarse cada día. Está bien. Un Puntuarse score. cada día. Yo normalmente tengo la suerte de estar, o yo me conozco y tengo mi puntuación está entre el 8 y 9, a veces a 7, pero cuando de repente tengo bastantes días, ¿no? Que imagínate, estoy en un 5, en un 4 incluso, o sea, ahí ocurre algo. O este proyecto profesional no me gusta, me lastra, o a nivel personal, esta persona me está generando este malestar. Entonces, a partir de ahí, cuando ya veo que se repite, que mi nivel de puntuación de felicidad no está donde quiero, tengo que empezar a plantearme cosas, ¿no? ¿Cómo empiezo a mover estas fichas? Soy una persona bastante sosegada en el sentido de que tengo paciencia y si no, pues ese café con Chando, donde estuve 10 años persiguiendo Constancia ese total. sueño. Constancia Sí, total. pues tengo sosiego para no tomar decisiones precipitadas y decir, bueno, a mí me da fuerza tomar la decisión, decir, mira, esto no me hace feliz, esta historia profesional o esta historia personal, no me hace feliz. Entonces sé que tengo que terminar con ella, pero no lo voy a hacer a lo loco ni tampoco sin estrategia, ¿no? Una vez más vamos a esa marca personal, la parte de estrategia. Es decir, si quiero hacerlo, ¿qué pasos tengo que seguir? Y empiezo a mover las distintas piezas para que eso ocurra. Y en ese autoconocimiento donde está el testearme, cómo estoy, cómo me siento, ahí encuentro fuerza y también encuentro fuerza en, perfecto, si esto no funciona, tomo la decisión de que tiene que cambiar, me llevará más o menos tiempo, pero ya está tomada la decisión y voy a moverme. Y eso, aunque todavía me quede tiempo para llegar ahí, pero sé que eso está ahí y tira de mí, es como un faro. Entonces, en ambas experiencias, tanto en la del sueño de trabajar con Alejandro Sanz, 10 años mandando currículums a una misma oficina, pero bueno, alrededor es muchísimo más, ¿no? Es prepararte, que ese currículum cada vez más tenga ese foco en trabajar en la industria de la música, desde hacer máster en la industria de la música, rodearme de personas de ese sector, formarme, bueno, ¿no? Ese foco, para mí fue esencial. Y luego en la parte de la enfermedad, pues una vez más el anteponer, o sea, en ese autoconocimiento y decir, otras veces he superado
cosas gordas, diferentes, pero, por ejemplo, la experiencia de Alejandro Sanz me ayudó mucho, saber que toda la gente me decía que eso era imposible, que yo nunca trabajaría con Alejandro Sanz, que sentada a la cabeza y tal y cual, decía, bueno, esto es diferente, porque claro, es de salud, pero también me parece muy difícil, o sea, los médicos me dicen que no lo voy a conseguir, ¿sabes? Digo, también me lo dijeron en otra época, ¿por qué no? Voy a confiar en mí. Entonces, una vez más, ¿no? Ese mirar hacia adentro, confiar en mí, darme prioridad cuando estás en la lucha, sobre todo en el momento difícil, porque yo creo que todo sueño tiene momentos más difíciles que otros, y en esos momentos difíciles yo siempre me doy prioridad. Es decir, lo siento mucho porque fulanita se enfade de que no voy a quedar con fulanita. Da igual, yo ahora mismo estoy en esta lucha y es mi prioridad. De la misma manera que rodearme de personas que me impulsen. En otros momentos puede ser Personas un pila, poquito personas pila, ¿no? personas pila, efectivamente. En otros momentos puedo quedar con gente que, bueno, o sea, quedo por compromiso. No, no, no. Cuando estoy en la lucha soy yo y lo siento que piensen lo que quieran, pero me cuido yo. Entonces, y así fue. Y ahí, en la recuperación, solo me rodeé de la gente que me daba fuerza y mucha gente, y sé que lo hacían con muy buena voluntad, que querían verme, que querían tal, pero yo no estaba para hablar con nadie porque estaba encerrada en mí. Y has de priorizar. Sí, Priorizar. sí. El día Tú estás en el centro. Sí, fuerte, sí. salí con todo. O sea, hice presentación casi sin voz de Atrapachispas en Valencia, Atrapachispas en Madrid. O sea, y fui a por todo y saludé a todo el mundo y vi a todo el mundo. Pero cuando yo decidí, cuando yo me respeté, esa fuerza interior, ¿no? Esa energía vitalista la tenía y ahí salí, ¿no? Entonces sí, esos dos casos, ¿no? Por Y ejemplo. no solo eso, sino que decidiste escribir un libro explicando esta experiencia, que esto ya Sí, me parece brutal. O sí. sea, que genial, sí, Mm. sí. Oye, un consejo para quienes quieran desarrollar su marca personal en este contexto de Ujú. bienestar emocional, de energía? Nos has dado uno muy bueno, que es el tema de introspección, de cada día hacerte una puntuación de cómo estás, ¿no? Y yo creo que aquí hay una valoración no solo del nivel anímico, sino sobre todo energético también, Ujú. ¿eh? O sea, somos pila, pero no siempre estamos cargados a No, tope. A veces claro. tenemos la batería al 20%. Esto es Mm. así, es inevitable, ¿no? Entonces, ¿qué consejo darías para cuando la pila está tan bajita, para Ujú. cómo podemos recargarla? Ahí cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer para recargarlo. De hecho, dicen que, bueno, hay dos tipos de personas, las introvertidas y las extrovertidas. Las introvertidas cargan la pila en soledad. Es mi caso, cargamos la pila en soledad y las extrovertidas son las que necesitan estar con gente todo el día para cargarse la pila. Entonces, ambas cosas son válidas. Yo en mi casa tenemos los dos perfiles. Mi marido es extrovertido o sea, cuando está triste, cuando tiene un mal día en el trabajo, cuando él lo que necesita es, pues, fiesta, salir con sus amigos. Comunicarlo con todo el mundo, sí, sí. Sí, yo no. Yo el mundo se Introspección para, pura. mirar, Sí, sí. sí. Entonces, si tú conoces eso, si tú, el saber decirte, ¿tú qué eres, extro o introvertido? Pues a partir de ahí yo hay cosas que sé que me sientan bien. Me sienta bien escuchar música tranquila, pasear por un lugar, si es con naturaleza, muchísimo mejor. Ver ciertas películas que son inspiradoras de alguna manera, o libros, o leer algún libro que sea inspirador. He aprendido, eso también te lo da la madurez, ¿no? Pero también la búsqueda de ese autoconocimiento una vez más. Y el detectar qué es eso que te sienta bien para tu bienestar. Entonces, creo que no debo de decir algo. No, pero está bien, está bien. Dependerá del isotipo un poco de Sí, cada uno, ¿no? Por ejemplo, tú eres Alondra y yo también sí. soy Alondra. No, Somos muy de no, 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 mañana. no, 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 no. Yo soy búho. Alondra es mi Perdona, tú eres amiga búho. Paula, ¿Quién nuestra era amiga Alondra? Paula. Alondra era Paula. Mira, me he confundido ahora. Sí, sí. Alondra Sí, es Paula, que por cierto lanza libro nuevo. sí, verdad, Bueno, verdad, nuevo. qué ganas de Lanza su leerlo. primer libro, mejor dicho, Vivir Sí. corriendo. Y bueno, entonces, siguiendo, yo diría una cosa muy buena, que es que cada uno tiene que mirarlo, pero también eh, tienes que tener un espacio diario de introspección. Mm, ¿No? Es decir, yo le dedico cada mañana más o menos 1 hora y media a ese espacio, que es la hora y media. En 1 hora ujú, camino a las 6 de la mañana y la otra media hora hago ejercicios, pero estoy
prácticamente sin escuchar nada, o sea, solo escuchando, ¿sabes? Mi propia respiración, y ese momento es el momento de recarga más importante que tengo. Otros lo tendrán por la noche viendo una película, otros lo tendrán, pero por favor, pensar que es tan importante la salud y el bienestar como para dedicarle por lo menos una horita diaria, ¿sí o no? Totalmente de acuerdo, porque creo que ahí está la mayor productividad, la mayor lucidez a la hora de tomar las decisiones, porque cuando vamos en piloto automático es difícil tomar decisiones acertadas. Estamos en lo, como dicen, en lo urgente, pero no en lo importante. No es lo importante. No en lo importante. Es lo urgente, vamos sacando al día esto, esto y esto, pero lo importante viene en esos momentos de parar. Y que es donde se avanza, las grandes Sí, sí. Es decisiones, donde las avanza. grandes... Es donde salen las ideas, es Sí, donde se cargan las pilas, es es verdad. donde vienen muchísimas cosas y decisiones que quizá no te habías atrevido a tomar Hmm. en momentos más de estrés y en momentos de calma las tomas. Pues mira, ese proyecto que me han metido ahí dentro no va conmigo, porque es demasiado complicado, demasiado largo, no sé cuándo voy a ver resultados y sobre todo no tengo el control. Vale, pues fuera, ya está. Y yo muchas veces estas decisiones las tomo a las 6:30 de la mañana. Cada uno tendrá sus horas, como Ami, que es más de noche, ¿vale? Ahora no recordaba que tú eres Sí. búho, pero cuando encuentro una persona, Ami, que me dice, yo no tengo tiempo para esa hora, ¿sabes qué le digo lo primero? Hostia, ¿no tienes tiempo para ti? Y entonces se quedan un poco pensando. Se quedan pensando en lo importante que es la parte introspectiva, la parte energética, ¿no? La parte de cuidarse un poco, porque al final, si no, nosotros no nos cuidamos, sí, lo pueden hacer unos médicos, pero ya cuando estemos en una etapa un poco complicada, ¿sabes? Entonces, no lleguemos ahí, no Ujú. lleguemos ahí, ¿no? Mira, Hay que- rescato, hablando contigo, siempre pues eso me haces pensar, ¿no? Y hay 2 cosas que me han parecido muy interesantes. Una es, dice que le has dicho, no, entonces no tienes el control, ¿no? Y yo creo que hay una cosa que es muy importante para el bienestar, y es saber diferenciar aquellas cosas de las que tienes el control, de las que no tienes el control. Porque, hay cosas que nunca vamos a tener el control, pero sí que está todo o sea, lo importante es que aquello donde tú puedas interceder de alguna manera, que hagas todo lo posible para que sea como tú quieres que sea. Pero, si luego no sale como tú querías que saliera, siempre estarás satisfecho porque sabrás que de tu parte hiciste todo lo que estaba en tu mano. Luego hay una parte Ahí está. que depende Mm. de otros, que depende del tiempo, que depende del azar, que depende, y eso ya no lo puedes controlar. Pero la satisfacción de decir, yo hice todo lo que estaba en mi mano, primero aumenta las posibilidades de que eso ocurra, eso que deseas. Y segundo, como estábamos diciendo, al menos has dado todo para que eso, si era tu sueño, si era tu... Entonces eso, tu bienestar, yo creo, yo eso también lo trabajo mucho, ¿sabes? Y al final siempre es que no sé, por eso me siento una persona luchadora en el sentido de hacer siempre todo lo que está en mi mano, pero acepto también, porque he perdido batallas, claro que sí, acepto también que hay veces que no las ganaré, No, pero me sentiré bien conmigo misma, porque supe que hice todo lo que estaba en mi mano, ¿no? Esa es una de las cosas que hablando contigo, bueno, pues la he pensado. Y luego, eh, sí, sí, claro, si yo no me relaciono bien conmigo mismo, si yo no dedico ese tiempo a mí, las relaciones que tengas con las demás no van a ser relaciones, de las que nutrientes, ¿no? De alguna manera, porque te tienes que conocer tú para poder también elegir qué tipo de personas son las que a ti te nutren, a ti te vienen bien, y es ahí las otras personas lo reciben, porque somos energía al final. Entonces, claro, tú vas a traer aquello que promueves. Estate tú bien, conócete tú bien. Hay que aceptar también, y esto también es otro punto, ¿no? Aceptar que hay gente a la que le vas a gustar y gente a la que no le vas a gustar, y acéptalo, porque eso ya sí, te sí. No libera, podemos gustar a además. todos. Sí, Claro, sí. te libera un montón, pues si no le caigo bien, esto forma parte del camino, ¿no? Y del juego, pero con quien yo vibro, yo me conozco, con mis cosas buenas y malas, y sé que puedo conectar de una manera saludable con los demás. Y solo desde ahí, si yo me conozco, voy a poder entrar, ¿no? En esas conexiones. Así que, pues eso, hablando contigo, Qué grande, Ami, qué grande. Fijaros, ella ha cerrado así, que me parece brillante, y yo diría, ¿vale? Un poco una moraleja que saco de aquí, que antes hablaba de lo imposible. Si alguien nos dice que es imposible hacer algo, lo primero que tenéis que pensar es imposible para ti, pero no para mí, ¿vale? Y esta es una lección que nos acabas de dar que es maravillosa. Y esto está muy relacionado con la energía y con esa parte introspectiva necesaria
de cada día, de preguntarnos dónde estamos, cómo estamos, cuál es nuestro nivel de recarga y, bueno, pues qué preguntas tenemos que hacernos o qué acciones tenemos que hacer para recargar eso, ¿no? Para volverlo a su lugar. O sea que a mí ha sido un placer verdadero y gracias Sí, lo por digo. tu participación. Creo que has estado en todas las ediciones, Sí, me parece. O sea sí. que eres una fija ya en el Personal Branding Lab Day. Me hubiera encantado estar en México contigo Sí. para tomarnos luego un tequila o Ya un las hubiera taco, lo que sido. fuera, pero porque le hubiéramos dado mucha energía, pero bueno, Sí. sería Llegará, complicado. llegará También ese día, por estas llegará. fechas ahora mover agendas es complicado. Sí, sí, lo sé, lo sé. Muy bien, pues oye, Ami, un enorme abrazo y a todos vosotros, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Guillem, y que es un gustazo. Es que siempre que hablar contigo me quedaría, vamos, es que siempre aprendo a tu lado, así que, bueno, Bueno, a mí eres de me esas contagias personas energía y nutrientes. a ti no sé qué te contagio, pero bueno, todo vale, Eres todo vale. persona nutriente, sabes que disfruto mucho y cuando me hablaste de la entrevista digo, sí, o sea, porque va a ser un momento siempre de muy chispeante. Así que muchas gracias, Guillem, y muchas gracias a todos, que es un gustazo estar en México y por tanto, y en el mundo a través de las plataformas online. Así que muchas gracias. Bueno, feliz congreso. Chao, chao.